Muy bien, pues bueno, continuamos entonces con estas sesiones explicativas del libro. Como les digo, yo creo que una de las cosas padrísimas que podemos hacer es, pues a veces, o que a mí me hubiese gustado también que muchos de las personas que tienen libros que han marcado mi vida, ha sido un placer en algunos momentos toparme con prédicas donde están explicando la perspectiva, ¿no? De una manera como mucho más aterrizada y ayuda a sumar a a la visión o lo que Dios está hablando conmigo a través de sus libros y demás. Entonces, la idea es que podamos sumar en esta dinámica también, ¿no? Y no perder de vista lo que Dios está pues haciendo o que quiere lograr con nosotros. Entonces, ese es el punto de todo esto. Y bueno, continuamos entonces con los últimos temas de esta primera sección del libro, ¿no? Y digo, con lo que nos quedamos en en la sesión pasada era esta parte de que nos acordáramos de nuestro Señor, porque les digo, una de las cosas que suceden a veces es que empezamos a cosechar ciertos resultados, empezamos a lograr ciertas metas en varias áreas de nuestra vida, y una de las cosas que hacemos es que pareciera casi automático, nos empezamos a olvidar de Dios. Entonces empezamos a olvidar que Él fue el que nos equipó para lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor, no sé, todos, algunos lo hemos experimentado, a lo mejor, no sé, le estabas pidiendo a Dios por una pareja, y ya tienes a la pareja y ¡pum! Se te olvidó Dios, ¿no? Y luego a lo mejor no funcionó y regresas, o a lo mejor a veces le estás pidiendo por un trabajo y ¡fum! Te dan el trabajo y se te olvidó, y a veces estás en desempleo y vuelves a regresar, o tienes problemas en el trabajo y regresas. Entonces, digo, más de una vez, una de las cosas que pasan es eso, o sea, se nos olvida este elemento de que pues no nos debemos de olvidar de Dios en todo momento, porque es Él el que nos equipa, el que nos prepara para poder alcanzar muchas de nuestras metas y nuestros objetivos. O sea, y en la Biblia es muy claro, a mí me encanta esta parte que esa indicación de Deuteronomio que Él termina dándole al pueblo de Israel, ¿no? O sea, acuérdate tu Señor. Eres quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento, ¿no? Entonces, pues es importante que no nos olvidemos quién nos mueve, quién nos trae, quién nos levanta, quién nos inspira, quién nos equipa, nos capacita, ¿no? Pues para alcanzar todos los objetivos. Entonces, ahí partíamos el día de ayer, eso fue la última sección del día de ayer. Y el tema que sigue o el tópico que sigue a partir de eso es propósito o plata. Y es importante, me gusta hacerlo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que al final del día tenemos que ver la manera de conectar nuestro propósito con nuestros proyectos, porque solo así le vamos a dar un significado mucho más grande que el hecho de hacer dinero. Y creo que muchos de nosotros perdemos la vista en esta parte. Es como, no, es que mi trabajo es nada más hacer dinero o mi empresa es para hacer dinero. No, o sea, si te das cuenta es donde más pasas tiempo. O sea, posiblemente dedicas unas 8 horas al día, si no es que más, estás emprendiendo, seguramente le dedicas más. Entonces, es inteligente que uno estructure sus proyectos, sus empresas, a fin de que sean de influencia. Entonces, tienes que ver la manera de tú conectar tu proyecto con tu propósito. Y les digo, el propósito central que todos tenemos como hijos de Dios es darlo a conocer, conectar a personas con Jesús. Digo, estaban haciendo mucho hincapié en esta parte, no vas a estar poniendo salmos en todas las cosas o demás, pero sí siendo intencional en la manera en la que sirves la cultura. Ayer hablaron de Chick-fil-A y digo, y hay otras estas empresas que hacen este tipo de dinámicas, ¿no? Pero la idea es que tú puedas entender de que una de las crisis más feas que pueda haber, y a mí me ha experimentado, y lo he visto con mis clientes, es que tú tengas un éxito vacío, o sea, un éxito sin propósito. O sea, incluso lo he visto con muchos de mis clientes que en algún momento atendí en el área médica, o sea, gente que incluso sana a personas, pero el costo o sea, pasó de ser una vocación a ser un negocio y les iba bien, les va bien, pero el costo que pagaron porque les fuera bien fue muy alto, a veces un familiar, a veces experiencias, a veces momentos, bueno, a veces hasta el matrimonio, llevan su segundo matrimonio. Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Que me ha empezado a ir muy bien, pero pues ya nada más se trata del dinero, ¿no? Y de hecho una de las cosas que Dios me incomodaba bastante con mi empresa pasada era esa, ¿no? O sea, les comentaba, creo que algunos que han estado en los devocionales he dicho, o sea, para mí eh, sentía como si me estuvieran sobornando, ¿no? Una de las cosas era como que, bueno, pues me están pagando lo que quiero, soy un referente en lo que hago y lo demás,
pero siento que no estoy aprovechando todo mi potencial, ¿no? Y digo, en un episodio que va a salir en el podcast, donde hablo de esta transición, pues una de las cosas que les decía es de que en ese sector no podía hablar claramente de mis convicciones o mis perspectivas porque iba a afectar directamente mi emprendimiento y fue donde yo ya me di cuenta que no era ya el lugar correcto para mí, independientemente de lo rentable que fuera, ¿no? Porque estaba comprometiendo pues mis propios como mis propios estándares o mis propios valores y demás. Entonces, tú tienes que poder estar en un lugar donde realmente puedas aprovechar tu nueva naturaleza como creyente, como seguidor de Jesús en tu lugar de trabajo. Y si no, entonces tienes que cuestionarte bien si estás en el lugar correcto. Son preguntas duras, porque a veces Dios te va a mover también. Esa es otra cosa que tú tienes que entender. Entonces, otra cosa es que cuando tú estás emprendiendo, pues, y lo conectas con Dios, porque todos implementamos fe en nuestros negocios, pero no todos implementamos una fe que de alguna manera, ¿cómo lo puedo explicar? Que está coordinada con Dios. Entonces, esa es otra cosa, o conectada con Dios. Entonces, tú tienes que poder entender ese concepto. A lo mejor tú tienes fe en ti, tú tienes fe en que tú lo puedes lograr nada más o que va a estar bien, pero en ningún momento has puesto a Dios en la ecuación. Y la idea es que tú seas pronto o tengas una urgencia por conectar a Dios con tu proyecto, ¿no? O sea, porque es así que Él te va a apuntar a nuevas perspectivas, a nuevas maneras de hacer las cosas. Dios siempre tiene una intención de mostrarse en todos lados. Y cuando tú lo conectas con tu negocio, seguramente se van a abrir puertas, seguramente se van a abrir oportunidades, seguramente te vas a conocer personas, porque Dios le has puesto que tu negocio sea un muy buen vehículo para que Dios se pueda mover ahí. Donde antes solamente estás buscando cómo crecer tú, cómo lograr tus propias metas personales, o sea, se volvía hasta cierto punto muy egoísta tu proyecto. Ahora se trata cómo Dios me puede usar en este lugar, cómo Dios puede alcanzar a personas. Y digo, no se trata que vas a estar pastoreando o con un cartel o demás, pero simplemente es Dios. O sea, permite que mi vida sea ejemplo, permite que mi manera de operar sea un vehículo para que la gente conozca. Entonces, esas son preguntas y conversaciones que tú ya empiezas a tener con Dios diferente cuando le estás dando o estás buscando ser intencional en que tu negocio tenga un propósito, ¿no? Y cuando tú también haces esto y lo que les decía de lo de tus estándares, tus convicciones, tus valores, otra cosa que tú ves es de que tú nunca vas a comprometer tu alma o tu relación de Dios por tu negocio. Y si tú cuidas tu alma, Dios va a cuidar tu negocio. Es algo que tienes que entender. O sea, incluso, por ejemplo, he tenido la oportunidad tengo buenos amigos en diferentes industrias y tengo un matrimonio que son de mucha bendición para mi vida, ¿no? Son buenos amigos, también son muy emprendedores. Y me contaba, ¿no? Su esposa dice, es que un día mi esposo fue a ver este proyecto y una persona lo había buscado porque quería que le mostrara cómo se iba a desarrollar ese proyecto, etcétera. Y ya, o sea, cuando mi esposo me dice que es esta persona, me pide que lo acompañe. Y cuando lo acompaña, pues se da cuenta que realmente la persona, más que el proyecto, estaba buscando como tener una intención diferente, no comercial con él. Y ella se dio cuenta, ¿no? Entonces, ya después le digo, oye, ¿sabes qué? La verdad no me gustaría, que mantengas la relación comercial con ella, me da una muy mala espina y fíjate, estas acciones no van bien. Entonces, estuvo muy interesante porque justamente una de las cosas que él hacía mucho es, Dios, o sea, dame la capacidad de hacer las cosas bien. Y siempre vas a tener ataques, ¿no? Entonces, ellos siempre están como muy al pendiente de que incluso aunque sea una oportunidad grande, aunque sea un buen negocio, o sea, Dios los blinda. Y en este caso está usando su pareja, ¿no? Para que no fuese a escalar la cosa a una manera diferente o demás. Pero cuando tú conectas con Dios, tú tienes que entender que tienes una cobertura también especial. Y no solamente de tu negocio, sino de tu familia, o sea, de otras cosas que son todavía mucho más importantes. Y por eso, o sea, es fundamental que tú busques cultivar una relación con Dios, pero también conectar a Dios con tu proyecto a fin de que proteja no solamente tu economía, no solamente tu proyecto, sino todo lo que gira alrededor de eso y que seguramente son cosas más importantes como tu familia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tú le des y persigas un propósito dentro de tu negocio
más que la plata. El propósito es bueno, es importante, digo, la plata es buena, es importante, es el combustible. Sí, si no es rentable el proyecto, pues no vas a poder hacer muchas cosas, no vas a poder impactar a tu comunidad, no vas a poder apoyar áreas vulnerables y demás y todas estas cosas, pero por encima de todas las cosas, la prioridad es la conexión que tú tengas y tu proyecto tenga con lo que Dios quiere o cómo quiere Dios usar tu proyecto, ¿no? Y otra de las cosas que ahí hablo sobre el propósito es que pues tienes que poder hacerte preguntas, no puedes estar tú navegando o buscando crecer sin tener una cierta sensación de claridad sobre cómo se ve ese crecimiento para ti. O sea, ¿cuánto es suficiente para ti generar que te genere una paz económica? Muchas personas no tienen esa cifra ni siquiera puesta. O sea, ojo, no te estoy diciendo cuánto necesitas para sobrevivir, porque si estás buscando una cifra para sobrevivir, te la vas a pasar sobreviviendo. Pero sí puedes decir, ¿sabes qué? Con esto me basta para tener paz económica. Creo que el que yo esté generando X cantidad de capital me viene bien. O sea, puedo tener cierta paz, ¿no? O sea, creo que es una buena cifra que hay que establecer y tener para buscarla de manera objetiva. No que se va a volver un ídolo, pero sí necesitas tener claridad, o sea, sobre qué cifra es suficiente para que tú tengas paz. Y otra cosa es, bueno, ok, voy a tener esa cifra que me da paz, pero también a quién voy a ayudar una vez que alcance yo esa cifra. O sea, a quién yo voy a impactar positivamente con ese resultado positivo, porque lo que venimos hablando, que una persona bendecible no es una persona que se queda nada más con la bendición, sino que fluye. O sea, todo lo que se retiene se estanca, se apesta. Entonces, es igual, o sea, hay bendiciones que se estancaron y se apestaron, no dejaron fluir, no pudiste crecer más por eso mismo. Tienes que saber quién va a ser el objetivo de tu bendición. O sea, a quién vas a ayudar con tu éxito. Y todos podemos ayudar a personas con nuestro éxito desde etapas tempranas. Eso sí te lo puedo decir. No necesitas tener mucho dinero para ayudar a personas. Tú puedes ayudar a personas con lo aprendido, puedes ayudar a personas con lo obtenido, puedes ayudar a personas con relaciones, con conexiones que tengas. O sea, con lo que vas cosechando de tu proceso, puedes ayudar a alguien. Y algunas veces puede ser económicamente, algunas veces puede ser con consejería, va a haber muchas maneras. Pero tienes que tener un objetivo, oye, ¿a quién puedo ayudar? O si se te presentan personas que necesitan ayuda, no se las niegues, ¿no? Entonces, todo esto gira también alrededor de lo que sembramos y cosechamos. O sea, como les decía, hay leyes espirituales, ¿no? Que van a determinar tu manera de vivir. Y también hay leyes o principios que rigen los negocios, que nunca van a cambiar. O sea, necesitamos tener una oferta, una demanda. La oferta más irresistible casi siempre es la que más va a obtener la atención del mercado. O sea, todas estas cosas son cosas que existen y que no las podemos cambiar. No podemos cambiar esos principios, ya están desde antes. Entonces tú necesitas entenderlos, necesitas conocerlos y necesitas poder saber cómo aplicarlos, ¿no? O sea, yo veo muchas personas, sin faltar el respeto obviamente a nadie, pero veo muchas personas con estas creencias de positivismo o de lo voy a manifestar o lo voy a declarar y no hay nada de principios empresariales o estratégicos dentro de lo que declaran o decretan o todas estas cosas, simplemente no hay una estructura. Y con eso me voy a lo siguiente, que es Dios nunca va a invalidar, o sea, su palabra con su poder. Dios es omnipotente, sí puede hacer cualquier cosa, pero también es justo. Y si no fuera justo, no fuera un Dios en el que pudiésemos nosotros confiar. O sea, si él con su poder ah, inhabilitara su palabra, entonces, pues su palabra no sería una donde nosotros pudiéramos confiar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, Dios ha determinado ciertas cosas con su palabra que Él no va a quitar. Incluso en la Biblia dice que ninguna de sus palabras las va a remover. O sea, van a estar todo el tiempo, los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Entonces, tú tienes que entender que la palabra de Dios es inviolable y que son principios y no tiene que ver por cómo te sientas o cómo amaneciste hoy, que crees que a lo mejor que es una palabra diferente, no. O sea, uno va a cosechar, va a sembrar, digo, ahí puse unos versículos muy padres en mi Instagram sobre versículos sobre de emprendedores, ¿no? Que todo emprendedor debería conocer y fueron unos que a mí me fueron mostrando y si están ahí, pues están por algo en la Biblia, o sea, digo, uno cuando cree que la Biblia es la palabra viva de Dios, pues ahí vienes consejos, o sea, viene uno, por ejemplo, que les decía, no esperes el tiempo perfecto, y viene en Eclesiastés, donde quien espera
el agricultor que espera la nube perfecta nunca siembra. O sea, te habla sobre que tienes que empezar desde la imperfección, no tienes que esperar que todo esté bien, que no minimices los pequeños comienzos. Hay personas que le quitan potencial lo que están haciendo porque está haciendo algo pequeño. Yo te puedo decir ahorita, todo esto que ves, las 700 personas que están en el grupo o demás, todo empezó en un video que hice cuando nadie me pelaba, pues, o sea, yo eso es lo que voy, pero porque yo entiendo que un pequeño comienzo nunca va a definir un gran proyecto. Entonces, esa es otra cosa, pues, o sea, pero muchos de nosotros minimizamos los pequeños comienzos y desde ahí estás inhabilitando el potencial que Dios le está dando a tu proyecto. Esa es otra cosa que tú ves en la Biblia, en Job 7 también. Aparte de asesorarte, que no seas orgulloso, la excelencia. Dice, me encanta esta parte en la versión NTV que dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. O sea, te habla sobre diferenciarte y la excelencia. Te premia, el mercado te va a premiar por la excelencia. Pero muchos de nosotros estamos esperando a que sea hasta que nos reconozcan, hasta que valgan lo que hacemos, voy a dar excelencia, ¿no? Yo doy excelencia. O sea, muchas de las cosas que yo les estoy dando, los libros, el libro, por ejemplo, estas sesiones, a la plataforma, las cosas que vamos a estar haciendo, o sea, para mí no es un indicador de mi excelencia el que primero me pagues para que yo te dé excelencia. Ese soy yo. Y algo padrísimo de la excelencia es que siempre va a remover a la gente que no está buscando excelencia. O sea, es un filtro natural. O sea, es como, no sé, vamos a poner, si tienes un amigo muy fit, ¿no? O sea, que hace mucho ejercicio y que come súper bien y demás, pues no lo invitas a comer a ciertos lugares o simplemente no lleva su ritmo. Tú sabes, no le hablas en las mañanas porque sabes que está en el gimnasio, se levantó a hacer algo. O sea, tú sabes qué no hacer con esa persona, qué preguntarle, qué no preguntarle, qué sugerirle demás, porque su estilo de vida, su manera de operar es una manera en la cual tú puedes simplemente tomarlo como referencia. Entonces, igual en tu trabajo, o sea, cuando tienes esos niveles, cuando buscas esa excelencia, automáticamente todo a tu alrededor gira. Digo, yo he visto muchos negocios que he ayudado en el pasado, donde no estaban buscando la excelencia porque el mercado no los valoraba o no los apreciaba. Yo les digo, es que ese es el error. Tú estás construyendo un negocio para la gente que estás atendiendo ahora, no para la gente que fuiste llamado a servir. Y para la gente que fuiste llamado a servir, es gente que está buscando excelencia, por ende tienes que ser excelente. Yo nunca voy a determinar que lo que una persona me pague determine la calidad de mi trabajo. Yo siempre voy a primero generar la calidad de mi trabajo y automáticamente ese va a ser un filtro y un atractivo para el tipo de gente que va a venir a trabajar conmigo. Por eso yo no regateo precios, yo no rebajo si no es algo que yo quiero. O sea, para mi tipo de consultoría más elevada o demás, yo sé lo que valgo y no me voy a poner a dialogar con alguien, oh, pues ándale, anímate esto. No, porque yo sé lo que hago, yo sé el valor de mi trabajo, sé el impacto que tiene mi trabajo en la vida de la gente, en su economía, todas estas cosas. Pero es algo que tú cultivas y es algo que al final del día está aquí en la Biblia. O sea, te dice que si eres alguien verdaderamente hábil, buscas la excelencia, no vas a servir a gente común. Está ahí, es Dios diciéndolo. Entonces, volvemos a esta parte. Dios nunca va a violar su palabra. Ahí está. Entonces, es importante que conozcas su palabra para que te aferres a ella y construyas alrededor de eso. Si no, vas a estar construyendo alrededor de tus propias ideas o demás. Yo genuinamente puedo tener ciertas creencias, pero cuando yo empecé a ver esta perspectiva diferente o incluso donde te dice, oye, diversifícate. En Eclesiastés también sale, o sea, dice que por las mañanas envía tu grano, ¿no? Así como a diferentes lugares, porque no sabes cuál va a cosechar ahora o mañana. Habla de la diversificación de tus ingresos. Entonces, hay muchas cosas que vienen en la Biblia, no solamente te habla de la salvación y el perdón y la gracia, hay todos estos temas que son importantísimos y que uno los tiene que conocer. Pero a veces nosotros queremos que Dios viole su palabra para beneficiarnos a nosotros, nunca lo va a hacer. Entonces, es importante que tú puedas entender esto. O sea, Dios nunca va a comprometer su palabra con su poder por tus propios intereses. No va a suceder. ¿Con quién lo podemos ver bien evidente? Con Jesús, cuando está en el Getsemaní. O sea, ya estaba la profecía hecha de lo que iba a suceder. Y es Dios hecho hombre,
Y dije, o sea, sí puede ser que no pase por mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, pues. O sea, estaba en un proceso súper difícil, pero ya estaba escrito que tenía que morir por los pecados del mundo y que iba a ser un redentor. O sea, y él entendió esto. Entonces tú tienes que tener, o sea, va a haber momentos donde vas a estar sudando gotas de sangre, donde no vas a querer pasar por el proceso, donde no vas a querer pagar el precio, donde no vas a querer pasar por la prueba. Pero tienes que entender que es necesario que hay cosas que van a tener que suceder para que tú mejores, para que tú cambies. Nadie crece de la comodidad. Todos vamos a crecer desde posiblemente la crisis o los procesos, y eso es algo que también tienes que poder como realmente entender, ¿no? Entonces, eh, eh, igual, o sea, como les hablaba, o sea, esta cultura de crear proyectos o negocios bendecibles, pues tiene que entender, oye, ah, tengo que ser honesto, no tengo que estar envidiando a otros, pues tengo que buscar la manera de pagar mis impuestos, digo, si no hay estrategias fiscales también, pero pues buscar hacer las cosas correctas, diezmar, ayudar al necesitado, o sea, no solamente hacerlo sobre mí. Entonces, yo tengo que poder entender esta dinámica, pues, de que Dios no va a violar su palabra por mis propios intereses. Entendiendo esto, creo que puedo entonces aprovechar su palabra al máximo, porque si no va a violar su palabra por mis intereses, hay otra frase increíble que dice, por amor a mi nombre, o sea, que Dios ya prometió ciertas cosas y las va a cumplir, o sea, Dios no miente. Pero también tienes que ver otra cosa. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Hay personas que dicen, pero ¿por qué esta persona no sanó? ¿Pero por qué no me respondió en este momento? O sea, Dios tiene toda la eternidad para responder estas promesas. Algunas las vas a ver cumplidas aquí, de manera temporal, y otras las vas a ver cumplidas allá en la eternidad. Entonces es otra cosa. Es otra cosa que tienes que entender. No todo lo que Dios te prometió lo vas a ver aquí. Algunas cosas las vas a ver aquí y otras cosas las vas a ver en la eternidad. Siguiente sección del libro, explico sobre que tu futuro está dentro y no fuera. Y para mí esto es poderosísimo, porque muchos estamos buscando cómo equipar el negocio, cómo esto y el otro, pero si tú te vas, y yo lo he experimentado, mi crecimiento más grande, mi inversión constante, frecuente, que no paro de crecer, de ser intencional, es interna. Yo soy el recurso más importante de mi negocio. Dentro de mí están los dones, las habilidades, las capacidades. Dios ya las depositó desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya él ya determinó todo lo que yo necesito para poder, dentro de mí está todo lo que yo necesito de su mano. Él lo va a poder detonar para vivir toda la vida que él tiene planeada para mí. Entonces, es muy fácil caer en inseguridad, es muy fácil caer en conformismo, es muy fácil caer en ciertas creencias limitantes que frenan nuestro crecimiento. Entonces, nos sentimos insuficientes, no nos sentimos con la capacidad o el potencial, ¿y qué sucede? Pues me la paso buscando allá afuera lo que realmente está dentro. Y hay una historia muy interesante, creo que es del hinduismo, ¿no? Pero se me hizo muy interesante esa historia, que decía que en su momento, que a los dioses hindús dijeron, ¿dónde vamos a esconder el secreto de la plenitud del ser humano? Y que estaban buscando un lugar, y estaban buscando algunos planetas y qué cosas, y en la naturaleza y demás. Y uno dijo, vamos a esconderlo en el único lugar donde nunca se les va a ocurrir buscar, y es dentro de ellos, ¿no? Entonces, o sea, hay cierto grado de verdad en esa historia, ¿no? En ese cuento. Y es que sí es cierto, o sea, el mayor crecimiento está dentro de ti. O sea, tú tienes una historia que te cuentas todos los días de por qué no estás viviendo la vida que quieres. O sea, esa es la realidad. Tú tienes una historia que te estás contando todos los días. ¿Por qué no estás en una condición más saludable, en un mejor peso, en una mejor economía, creciendo? O sea, puedo decir, es que yo no hago marketing digital porque no es de mi generación, yo no sé, no es lo mío. No, es que yo no tengo el peso que yo tengo, que puedo porque pues tengo hijos, no tengo tiempo, o porque soy de huesos anchos, o porque es vanidad. O sea, tú tienes una historia que te estás contando al final del día sobre ti y te la repites tanto que generas lo que se conoce como un patrón.
Entonces, un ancla. Entonces, tú estás anclado a esa creencia, a ese pensamiento, y puede ser un pensamiento limitante, que la gran mayoría de nosotros tenemos pensamientos limitantes, y que esos van a determinar nuestra realidad. Igual tú puedes ser un pensamiento limitante, es que nunca van a pagar esta cifra, es que nunca van a pagar por esto, es que nunca voy a poder alcanzar, o puedes decir, no, yo nunca voy a poder rentar ese local porque a mí no me tocó, porque yo no tengo los contactos, porque yo no tengo, o sea, es una historia que te cuentas y te la repites tanto que lo que va a hacer tu sistema es creerla y la va a manifestar como algo real. De hecho, si nosotros leemos en la Biblia una indicación que nos da, por ejemplo, es, oye, medita en este libro de día y de noche para que prosperes y que todo lo que hagas te vaya bien. La repetición, habla de la repetición que genera patrones. O sea, genera patrones de conducta, afirma creencias. Entonces, la única manera en la que las personas pueden cambiar muchos patrones es con la repetición. Por eso es tan importante la reflexión constante, diaria, frecuente. Puede ser incluso algún versículo que sientas que habla a tu vida y que te incomoda y que te está empujando a crecer o a creerle más a Dios. Repítelo, 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 repítelo. O sea, tú tienes, por ejemplo, un vehículo superpoderoso, es la música. Te aprendes la letra, vives la letra, sientes la letra y no tienes idea del impacto que genera. Por eso las personas que sufren mucha depresión y que sufren cuestiones estas como de desamor y todo eso, se la pasan escuchando ciertas canciones que estimulan y quedan ancladas a esa sensación. Entonces, todo lo que haces, de hecho, yo puedo prever, sin ser prejuicioso, pero prever mucho del carácter de una persona por lo que escucha, por lo que lee y por lo que ve. Si a mí un emprendedor me dice, oye, ya viste ya me aventé toda la temporada de no sé qué en Netflix, un emprendedor que está buscando montar una empresa, oye, ya vi o estoy escuchando estas canciones, automáticamente yo ya puedo prever qué tipo de carácter tiene, dónde están sus prioridades. O sea, es básicamente muy sencillo para mí prever. O sea, y la Biblia es muy clara que dice que por los frutos conoces a la persona y no nada más por las cosas que produce, sino también por cómo vive, pues. Entonces les digo, hay que cuidar al final del día lo que metemos hacia adentro, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Entonces, dentro de ti está el secreto. Y creo que un ejemplo di en una devocional. Y una de las cosas que les mencionaba es que, por ejemplo, nosotros somos como los productos. Muchos de nosotros compramos productos y nunca leemos el manual. Asumimos que ya sabemos cómo se hace. Entonces compras, dejas la cajita, esto y lo otro, lo prendes, el celular, lo que sea, y ya estás tú dándole. Y no sabes todas las funciones. Y puedes estar usándolo mal. Y en ese producto, en esa caja, hay unas garantías y te dice, oye, si no funciona correctamente, lo regresas, te damos uno nuevo. ¿Por qué? Porque el creador, el productor, tiene que proteger su reputación. Y él te garantiza que va a funcionar si lo usas correctamente, ¿no? Entonces, igual nosotros somos un producto. Nosotros tenemos un manual con garantías, con reglas de uso, ¿no? Con responsabilidad, o sea, así se usa correctamente tu vida, así vives una vida efectiva. Y te garantiza ciertas cosas de que si ejecutas correctamente y si no ves los resultados, puedes ir con el manufacturador, ¿no? Y muchos de nosotros no entendemos esto, o sea, queremos vivir nuestra vida sin consultar nuestro manual. Y por eso vemos tantos problemas relacionales, físicos, financieros y demás, porque nunca consultamos nuestro manual. ¿Y qué es lo otro que sucede? Por eso les digo, en vez de consultar hacia adentro con Dios, con el manufacturador, vamos con otros productos, o sea, con otras personas, a que nos digan cómo vivir efectivamente. Y ese es otro error, porque con el primero que tú tienes que consultar es con Dios. Claro está que Él te puede apuntar a personas que sus frutos realmente muestren, ¿no? Resultados correctos, pero pues tienes que tener cuidado. Entonces, uno sí tiene que poder entender esto, ¿no? Uno sí tiene que poder entender estos principios que le estoy diciendo, porque si no, vamos a caer en una cascadita de buscar validación allá afuera. Va a buscar cómo empaquetar allá afuera. Y yo veo muchas personas cambiando de negocios, cambiando de estrategias, y bueno, todas estas cosas, menos trabajando en sí. Tú vas a ser tu más grande potenciador y tu más grande barrera todo el tiempo.
Yo recuerdo, por ejemplo, antes de empezar el mundo de los negocios online, y decía, ay, nadie va a pagar. Nadie va a pagar $47 por un producto. Ya luego, nadie va a pagar $300. Luego, nadie va a pagar 1,000. Nadie va a pagar 2,000. Y así me fui, ¿no? Yo era siempre mi barrera. No es que no lo hubiera. Es que yo era el que creía que no lo iba a pasar. Pero era un rollo mío. No era del mercado, era mío. Entonces tú tienes que buscar romper con las barreras que te están evitando experimentar esos resultados. Por eso, por ejemplo, con el programa de Goliat, una de las cosas que queremos hacer es romper con esas barreras. Es que yo no puedo hacer ejercicio. Hay una manera, o sea, hay una manera de que puedas dedicarle 15 minutos todos los días a hacer alguna actividad ahí en tu casa. ¿Puedes hacerlo? Sí. O sea, hay que romper esa barrera. No es que yo soy bien malo con las finanzas. Hay un método sencillo que te puede ayudar a ahorrar. No es que soy muy malo con las relaciones. Hay un libro, hay algo que te va a empezar a enseñar a cómo manejar mejor tus relaciones. Es que yo no soy bueno con mi negocio. Bueno, hay algo, hay una herramienta, hay algo que te da, o sea, siempre hay algo, pero tienes que cambiar esa conversación y está dentro de ti. Hay otro libro muy bueno que se llama Psycho-Cybernetics. Ese es de los 70s, creo, de 80s. Fue un libro muy bueno porque es un cirujano plástico retirado de ese entonces, que él decía, es que para mí lo curioso era de que yo les arreglaba las caras a las personas, ¿no? Pero ellos se seguían viendo como antes, o sea, en su mente decía, y es increíble porque la mente no conoce, o sea, tu subconsciente no sabe lo que es una idea y la realidad. Entonces, él dijo, si yo ayudo a cambiar el subconsciente de las personas, voy a cambiar su realidad y es más fácil. Entonces, y esas ideas o eso subconsciente, pues es una construcción de experiencias pasadas, de cómo creciste en la infancia y todo eso. Entonces, te tienes que ir creando esta nueva historia y esta nueva realidad primero en tu subconsciente y la vas a manifestar de alguna manera porque vas a empezar a actuar. Tu cerebro no sabe al final del día lo que va a ser real y no. Entonces, digo, ya es un proceso más complejo, pero es un libro muy interesante que al final del día valida esta parte de meditar, de las promesas, de lo que Dios te define, de quién tú eres, lo que puedes lograr, y empiezas a verte haciendo esas cosas, y empiezas a tocar las puertas, y empiezas a trabajar, y empiezas a dar esos pasos de fe, y se empieza a ver ese resultado. Entonces, les digo, es súper importante que ese concepto de que tu futuro está dentro y no fuera, entiendas que tus resultados van a ser siempre proporcionales a la cantidad de inversión que hagas en ti. Siempre. El momento que dejas de invertir en ti, estás invirtiendo posiblemente en otras cosas porque a lo mejor estás evitando alguna inseguridad, evitando confrontar. Casi siempre las cosas que nos van a permitir crecer más están allá en esos lugares en los que menos nos atrevemos a voltear a ver. En esas áreas con más inseguridad o con más apatía o bueno, lo que sea. Entonces casi siempre ahí están, ¿no? Entonces eso es como súper importante, ¿no? Y que bueno, o sea, tú entiendas que, pues, ahí donde Dios te ha mandado a emprender o en ese proyecto, pues tú puedes llevar a Dios y no perder de huella eso, ¿no? Y Dios te va a retar y va a crecer tu fe, pues de eso se trata. Lo segundo, el término en libro, lo que hablamos es el tema bendecible y una de las cosas que les decía es que nosotros muchas veces es porque no, la crisis que tenemos es muchas veces porque no conocemos las promesas. Y a mí esa parte del negocio es, yo siempre he visto que hay personas que se la pasan viviendo en la gracia y toda su vida, o sea, están dando golpes de pecho, pidiendo perdón, esto y el otro, pero hay quienes pasan de la gracia a una madurez y empiezan a decir, wow, yo ya reconecté con Dios, tengo todas estas promesas para mi vida, ya voy a dejar de apuntarle al techo, ahora le voy a apuntar a las estrellas, voy a apuntar por algo extraordinario. Y le creo a Dios por eso extraordinario y me empiezo a mover por eso extraordinario. Y mi vida empieza a ser una vida, ¿qué? Extraordinaria. Porque pasé de vivir una vida nada más enfocada en perdóname, no lo merezco, soy un pecador y bueno, y quitándote golpes de pecho a todo lo puedo hacer a través de Dios. Puedo mover montañas con esta fe. Soy una nueva persona, tengo un nuevo nacimiento, tengo una nueva naturaleza. Las creencias que me cultivaron a lo mejor mis padres, los fracasos que tuve en el pasado no me definen. Entonces puedo apuntar por más cosas, por mejores cosas de la mano de Dios. Y empieza a entrar un fuego, una flama que te permite ir más allá de lo que tus ojos ven. Entonces es súper interesante que cambias tu dinámica, cambias tu manera de ver, de vivir, todas estas cosas, y empiezas entonces a buscar una vida extraordinaria. Yo por eso les dije, o sea, yo no me salí de una empresa, bueno, no eliminé o corté una empresa
para montar una ordinaria. Yo le estoy creyendo por algo muchísimo más grande de lo que tenía en el pasado. Estoy creyéndole por un movimiento internacional, estoy creyendo por algo mucho más grande que yo, estoy creyendo porque va a haber personas que están aquí que van a abrir comunidades de fe emprendedores, va a hacer cafecitos fe emprendedores, va a haber reuniones, va a haber congresos, va a haber, o sea, yo le estoy creyendo a Dios por eso. ¿Por qué? Porque nada más tengo una vida, tengo una eternidad, pero nada más tengo una temporalidad. Y no estoy aquí para hacer algo ordinario. No me gusta, no quiero, no, o sea, no coincido a hacer algo ordinario, y no porque tenga delirios de grandeza, sino simplemente que yo sé que Dios puede hacer cosas extraordinarias conmigo. Ya las ha hecho en el pasado, pues las va a volver a hacer. Entonces, si voy a arriesgarme por algo extraordinario, porque quiero vivir una vida extraordinaria. Y tengo buenos referentes. Yo veo a mi pastor que le sigue creyendo a Dios, que sigue abriendo iglesias, que sigue levantando familias. Veo a la gente que restaura, que sana, y digo, wow, o sea, no me quedo ahí como un espectador, aprendo para ser yo también un jugador en el área que Dios me ha llamado. Entonces, tú tienes que entender esa parte de lo que Dios tiene para ti, o sea, no lo veas como el negocito, el changarrito, el proyectito, no, o sea, velo como algo más, ¿cuál es la versión extraordinaria de aquello que estás haciendo? O sea, tal vez, o sea, el problema muchas veces es que la visión que tenemos es tan conformista, tampoco grande, que no nos inspira a ir la milla extra, que no nos inspira a estirarnos, que no nos inspira a romper con esas barreras mentales que tenemos. No, pues es que se trata de que hagas algo extraordinario. Dios no te mandó a que hagas algo ordinario. O sea, yo no, Dios, Dios, la manera en la que a mí me encanta, o sea, y conocer, o sea, los milagros que él hacía es para que sepan que yo soy el Señor. Para que sepan, o sea, me encantaba esta parte y conocerán que yo soy el Señor y voy a abrir y hice todos estos milagros a través de Moisés. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy el Señor y no hay un solo Dios y soy yo solamente. Es eso mismo que hizo con un pastor de ovejas, con una vara. O sea, si hizo algo con él, y no es que él fuera el elegido, o sea, el vato era un asesino, o sea, él era un asesino, o sea, creo que aquí hay personas que no, o sea, que no estamos en esa condición y podemos hacer cosas extraordinarias. Entonces, tú puedes hacer eso con tu proyecto. Pero tú tienes que entender que si te das cuenta en esos patrones, Dios usaba a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, para impactar la vida de otras personas. Y en ese proceso ellos cubrían sus necesidades, ellos vivían todo su potencial. Dios trabajaba con sus caracteres frecuentemente, sí tenían sus caídas, pero había gracia de parte de Dios para sus vidas y empezaban a vivir y desarrollar proyectos o dinámicas que pues eran bendecibles porque se regían bajo la obediencia. Y eso es, o sea, esa visión extraordinaria solamente la vas a ver manifestada con la calidad de obediencia que tú tengas. Entonces, lo ideal aquí es que tú pases de operar un negocio que a lo mejor ahorita sigue estando bajo la gracia, por la indisciplina, por a lo mejor malos hábitos y demás, a uno que realmente que realmente sea bendecible. Yo con lo que les comentaba, a Dios Dios es el dueño del oro y la plata. Genuinamente les puedo decir, Dios no nos necesita a nosotros, pero Él eligió en amor necesitarnos. Y no te pide tu dinero porque lo necesita, Él es el dueño del oro y la plata. Él puede trabajar con alguien, inspirar a alguien para que done eso, lo está haciendo por ti, para ti. Entonces, lo que a Él le importa es la calidad de tu vida, la calidad del dinero que produces, que esté lo más limpio posible, más allá que tengas mucho. Entonces cuando me des tanto, no, si tú no puedes dar ahorita con la dependencia de que Dios provee. Y no nada más, o sea, tampoco es, o sea, obviamente sí puede haber situaciones donde ni sabemos cómo vamos a obtener el capital que necesitamos y ahí Dios se va a mover, pero creo yo que la gran mayoría sabemos que no hemos hecho cosas necesarias para crecer nuestro negocio. No hemos aprendido de marketing, no hemos aprendido de negocios, no hemos invertido. O sea, y por eso a veces ni nos atrevemos a ir a Dios, porque sabemos por dentro, como emprendedores, de que no hemos tenido la disciplina para dedicarle tiempo en crecer de manera empresarial o demás. Entonces, digo, tienes que entender que la cantidad que importa es la de obediencia que tú tengas, no la que le llevas a Dios los domingos. Dios es el dueño de todo y créeme que la cantidad que tú des es irrelevante. Él creó todo. O sea, él hizo todo. Entonces es importante. Siguiente parte del libro, una de las cosas que hablo es que vuelve a echar tu red. Y ahí les comparto yo que para mí ese fue el libro parteaguas cuando inicié esta relación con Dios súper radical y cuando perdí mi primera empresa
¿no? Y cada etapa que ha sido crucial en las áreas, en los 4 pilares para mí, siempre Dios me empuja, vuelve a echar la red. Y a veces yo estoy de que Dios, es que ya no quiero. Y como los pescadores, como los discípulos, es que ya pesqué toda la noche y no tengo resultados. Y es que, exacto, porque lo estás haciendo por tu cuenta. Ahora escúchame. Pero es ilógico, pero es que si ya lo hice 1000 veces, es que ya, exacto. O sea, escúchame, sé dirigible y vuelvo a echar la red. Y cada vez que lo he hecho, he visto la mano de Dios en mis resultados. Y siempre viene acompañado de resultados extraordinarios. Volvemos a esta parte. O sea, cuando tú eres una persona dirigible por Dios, vas a empezar a cosechar resultados extraordinarios por encima de lo que esperas. Entonces, por ejemplo, yo este proyecto de Emprendedores y demás era algo como hace 2 años que quería empujar y de alguna manera me ocupé tanto en otros trabajos y demás, en los proyectos que tenía en la empresa y lo fui soltando poco a poco. Y literal les puedo decir que hace unos meses, o sea, fue como que retómalo. Y yo espero, ay, es que tengo que volver a hacer. Vuelve a echarle red, Saulito. Ok, ahí vamos otra vez. Y miren, estamos aquí todos como resultado de volver a echar la red. O sea, un montón de gente en el grupo, luego que en el TikTok y demás. O sea, es resultados de buscar la dirección de Dios. Se los digo, o sea, no se lo estoy diciendo porque miren, es que aquí dice, le estoy diciendo porque lo he vivido, lo estoy viviendo, esto, ahorita tú, ahí donde tú estás, esta sesión es resultado de que le dije sí a Dios en volver a echar la red. Entonces, te lo estoy mostrando con algo tangible, no nada más teórico, tangible. Y les digo, y como se los estuve comentando, o sea, ustedes van a ver que esta estructura, esta comunidad, cada vez va a ir creciendo muchísimo más. Y van a empezar a pasar cosas que yo no alcanzo a ver, que Dios ya determinó que tengan que pasar. Mi única objetivo es ser obediente. Es todo lo que tengo que hacer. Y soportar. No buscar talar mi crecimiento. Con Dios nunca va a haber crisis, tienes que entender esta otra cosa. Con Dios nunca hay crisis, siempre hay crecimiento. Siempre hay crecimiento. De hecho, en el podcast de Femprendedores que está en Spotify, que fue el que inicié hace tiempo, hay el último, que era de los últimos que di, es este de 40 de crecimiento se llama, y era durante la pandemia mientras estaba montando el negocio, está bien chistoso. Porque les dije, con Dios no hay crisis, hay crecimiento. Y los orientales, por ejemplo, no conocen la palabra crisis. Ellos saben que crisis significa oportunidades. Entonces, ellos siempre ven sobre detrás de un problema, siempre hay un negocio. Detrás de la crisis siempre hay una nueva creatividad, hay nuevas oportunidades para crecer. Y tú tienes que entender, como dice en la siguiente sección, seguida la de vuelve a echar tu red, que tienes que cuidar el no talar tu crecimiento. Porque muchos de nosotros estamos brotando, estamos germinando, estamos creyendo un poquito a Dios y luego tú tienes que entender que cuando tú empieces a crecer, van a empezar a llegar a ti atajos, van a empezar a llegar a ti distractores para que le dejes de creer a Dios, que se van a ver como algo que estabas orando o se van a ver como algo. Mientras, mira, tú tienes que ser súper puntual en esta parte. Cuando tú veas algo que está saboteando tu fe, tu dependencia de Dios, huye de ahí. O sea, créanme, yo he visto a muchas personas talar su crecimiento. Por eso, por los atajos. Y a corto plazo se ve bien y siempre terminan mal. Entonces, cuando tú estás construyendo un negocio con propósito, bendecible, una de las cosas que va a querer entorpecer ese proceso van a ser estos atajos. Entonces les digo, muchos de nosotros no cuidamos el ambiente donde estamos creciendo. Y digo, van a llegar oportunidades, van a llegar maneras de hacer las cosas, van a llegar personas, no sé, y tú tienes que ver si esto viene de Dios o no, consultarlo con Él, pero principalmente ver si es algo conforme a lo que Dios te manda a vivir y ser, y si no, saber decir que no, o saber correr. Hay veces que ni siquiera tienes que decir que no, simplemente huir de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, y no todo tiene que ver con tu negocio. A lo mejor si eres una persona, no sé, que digamos que estás ahorita creciendo tu negocio y para ti el rollo de la soltería es un rollo fuerte y quieres una pareja y demás. Y justo cuando le empiezas a creer a Dios, justo cuando empiezas a crecer tu negocio y todo esto, de la nada llega un pelado por ahí o una muchacha por ahí y te endulza el oído, ¿no? Y te distrae. Entonces tú tienes que estar alerta porque algo que sí les puedo decir a todos ustedes es que su proceso de emprender, no de tu negocio, de emprender de la mano de Dios, escucha esto, porque los negocios cambian.
pero de emprenderse algo que realmente le entregues a Dios por compromiso. O sea, que realmente te arraigues a eso y Dios, oye, pues ayúdame a tener claridad para proteger este caminar de tu mano. Porque te digo, van a llegar ese tipo de distractores. Pueden ser personas, pueden ser oportunidades, pueden ser muchas otras cosas que te alejen de un correcto crecimiento. Entonces, tenemos que cuidar de no talar nuestro crecimiento. O sea, a veces hay que seguirle creyendo a Dios. Va a haber cosas que les digo, a corto plazo se van a ver como oportunidades y pues a la larga no. O sea, es como por ejemplo, si a mí ahorita con la comunidad, oye Saúl, fíjate que tu comunidad está creciendo, tengo un gran producto, una gran oportunidad de negocio que sé que le va a ayudar. A mí la primer persona que se me acerque para querer capitalizar de una manera incorrecta este movimiento, la primera persona que la bloqueo, la baneo y no existe para mí, le aplico como dicen latanos, no existe para mí. Porque este es un proyecto con cierta virtud. Les dije, y creo que se los puse ahí en las reglas, ¿no? Este es un espacio para promoverte, este no es un espacio para andar vendiendo, prospectando clientes, miembros, de lo que sea, no me interesa, este no es el espacio para eso. Y la persona que entre, hay cero tolerancia para esas cosas. Entonces, ya baneé a dos por ahí que andaban ahí con sus cosas. No tengo esa no es la visión que Dios me ha dado, pues. Entonces yo protejo, yo blindo, yo cuido esa dinámica porque viene de parte, la consulto, la medito con Dios. Entonces tú tienes que tener ese mismo compromiso con tu proyecto porque va a haber un ataque del enemigo para que no seas de impacto, pero principalmente para que tú no crezcas. O sea, lo padre de tú emprender de la mano de Dios es que vas a crecer tu relación con Dios. Y más que al enemigo le importe tu negocio, lo que más le importa es tu relación con Dios. Por ende, va a buscar distractores. Y cada uno sabe, como decimos aquí en México, no sé, en tu país, de qué pata cojeamos, ¿no? Entonces, tú sabes, y créeme que cuando empieces a hacer las cosas bien, por ahí va a llegar. Y no te hagas el bueno, a lo mejor huye, corre. Entonces, es súper importante que entiendas esto, porque somos muy buenos para talar nuestro crecimiento. Está germinando algo increíble y ¡pum! Lo cortamos. Entonces, tienes que ser una persona con discernimiento, con sabiduría. Y les digo, al final, ¿qué se trata? Cuando estás experimentando o tratando de vivir un proyecto bendecible de la mano de Dios, pues lo más importante es la obediencia. Va a haber cosas que no vas a entender y una de las cosas que hablaba en un devocional es que no se trata de que entiendas cómo, que simplemente conozcas o entiendas al quién, a Dios. Entonces, yo no sé cómo van a, o sea, Dios ya está trabajando con personas, Dios ya está abriendo puertas. No me corresponde a mí saber cómo va a ser de esto algo más extraordinario. Me corresponde a mí tratar de vivir una vida extraordinaria. O sea, en obediencia, en disciplina. O sea, a mí es lo que a mí me corresponde. Yo tomo mi rol y es algo donde vas a tener que estar trabajando. Entonces, si tú le cedes a Dios tu proyecto, automáticamente le estás cediendo a Dios los resultados. Yo sí lo veo. Dios, yo voy a hacer todo lo que me corresponde y tú nunca fallas. Entonces, como tú nunca fallas, pues, o sea, incluso si el negocio falla, no significa que yo fallé. Porque, pues, la historia no está escrita. O sea, el que prospere tu negocio no significa, o que sea exitoso tu negocio, no significa que Dios es el éxito que Dios tiene preparado para ti. Puede ser parte del éxito o el que fracase tu negocio. Y tú tienes que entender eso porque tu identidad en Dios y el plan de Dios no está definido por tu negocio. A veces van a ser etapas, a veces van a ser simplemente procesos. Y por eso volvemos a esta parte. Emprender de la mano de Dios, no tu emprendimiento. O sea, entrégaselo a Dios y si Dios te lo quita, te incomoda, te mueve, adelante. Dios te va a llevar a más, pero si tú no aprendes a que tu recurso más importante es tu relación, tu dirección con Dios, tu preparación, vas a estar siendo una persona definida por lo que haces o por tu negocio y no por con quién conectas con Dios, o sea, con quién estás. Entonces, no confundas, no confundas, tu negocio no te da
tu identidad. Más bien, tu negocio va a ser una extensión de tu identidad. Tú tienes que entender que es de aquí hacia allá, no de allá hacia acá. Y si se va, perfecto, puedo germinar algo mejor, algo más grande. Yo corto con esa codependencia y listo. Hay gente que se está abrazando de barcos que se están hundiendo. Y hay muchos proyectos que se están hundiendo y son tan egocéntricos o ya les lavaron el coco tanto. Es que si no lo estás creyendo, entonces no te va a funcionar. Y si no lo estás declarando y todo este cochinero, estas cosas. A ver, en los negocios hay principios y hay negocios que ya no son funcionales. Hay negocios que son una escuela para ti y tienes que soltarlos para agarrar algo más grande porque están reprimiendo tu potencial. Eso es crecer. Yo no conozco ningún empresario exitoso que se haya agarrado a un solo negocio. Yo no conozco un empresario exitoso que no haya soltado algo bueno para agarrar algo mejor. Así es esto. Y yo no vengo a ti a decirte, es que, como digo, a veces hay intereses detrás de proyectos, ¿no? Hay ciertos líderes que te manipulan un poco porque es para su conveniencia, ¿no? Y lamentablemente yo creo que una de las áreas donde hemos visto más permeado esto son las de network marketing. Yo estoy diciendo que es una de las mejores escuelas para aprender a hacer negocios, para hacer comunidad y demás, pero lamentablemente ha sido una de las áreas que más daño hemos visto, ¿no? Porque no, o sea, a veces se malentiende todo esto. Y le estoy hablando que para mí se me hace una muy buena primer plataforma, pero sí ha habido mucha corrupción y mucha distorsión en estas cosas, ¿no? Decir es que no lo estás creyendo lo suficiente. ¿Y qué estás haciendo, no? Entonces, a veces tú tienes que entender que como emprendedor, como emprendedora, hay etapas y tienes que soltar lo que tienes para agarrar algo más grande. Y tienes que tener la suficiente humildad de que si te estás acercando con un consultor o con un asesor, pues es tiempo que crezcas. O sea, yo empecé, de mis primeros proyectos, pues yo también entré a una empresa de network marketing y me lavaron el coco cañón, les digo diciendo, porque pues yo no era un buen cliente para ellos, pero sí era un buen socio para ellos, era un buen cliente. Un buen cliente, ¿por qué? Porque tenía un poco de dinero y ellos querían rápido los números, pero yo era un chavo, o sea, si tú me preguntas ahorita, no era ético que me prospectaran. No era ético que me prospectaran porque en esa temporada, en ese momento de mi vida, no era un buen vehículo, no era un buen socio. Entonces eso me habló del corazón de las personas al final del día, ya que maduré y crecí, oye, pero ¿por qué fracasé si pues, era una buena empresa, era un producto? No era mi temporada. Pero te digo, tienes que entender todas las caras de la moneda. Tienes que entender toda la dinámica que funciona. Y hay proyectos que si tú estás pidiendo asesoría, que si tú estás pidiendo crecer económicamente, a veces te van a apuntar. ¿Sabes qué? Si toda la energía que estás metiendo en ese proyecto, si toda la disciplina que estás metiendo en ese proyecto, la implementaras en algo más rentable, la implementaras en un mejor mercado, la implementaras en un mejor nicho, te va a ir mejor. Entonces, tienes que poder tener esa perspectiva, ¿no? De la obediencia. Siguiente de ahí, una de las cosas, como les decía, es tener cuidado y tener una alineación vertical. Yo creo que esos son los mejores secretos que podemos tener. Porque una alineación vertical es básicamente como si eras un triángulo. Primero tienes a Dios, luego tienes a tu familia y ya luego puedes tener otros elementos. Puede ser tu iglesia, tu ministerio, luego tu negocio, no sé. Pero cualquier decisión que tú vayas a tomar alrededor que sea importante sobre tu negocio, de lo que vaya a hacer es, ok, ¿Dios está de acuerdo con esto? ¿Afecta o no mi relación con Dios? No, no, no la afecta. Ok, pasa al siguiente nivel. ¿Afecta esto o no a mi familia? Y si en algún momento tú ves que afecta a uno de esos, la quitas. Así es sencillo. Entonces tú ya tienes una regla, una vara, algo para medir tus decisiones. Si no tienes eso, vas a estar tomando decisiones o generando elecciones que te pueden costar más caro de lo que crees. Entonces es súper importante que entiendas esa parte también. Tienes que tener una alineación vertical, tus no negociables. Si compromete mi relación con Dios, si compromete a mi familia, si compromete mi ministerio, o sea, mi iglesia, lo que sea, o si compromete a lo mejor mi negocio, entonces tú vas escalando estas cosas y vas viendo si empatan o puedes tener 3, 4, 5, algunas de ellas, pero es importante que tú tengas tus no negociables, que tú tengas tu alineación vertical ahí a la mano, la lista ahí a la mano para cuando vengan esas decisiones, vea si afecta o no afecta y que sea fácil, sea rápido que puedas decir que no. Entonces, porque les digo, vienen muchos distractores o muchas cosas que pueden costarnos más caro de lo que creemos. Entonces, la alineación vertical es que tengas una estructura
sobre cuáles son las cosas más importantes, no negociables para tu vida, y que todas las decisiones que tomes tienen que estar siendo rebotadas o filtradas por ahí, siempre. Una decisión va filtrada por ahí. Y si veo que no empata con una de estas tres, cuatro, adelante. Entonces, la remuevo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Seguimos de ahí a la parte de buscar consejeros. Les digo, o sea, tienes que buscar la tribu correcta. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos buscando la validación y la aceptación de la tribu incorrecta. O sea, a veces yo quiero que mi familia me apoye cuando mi familia nunca ha emprendido. O yo quiero que mi familia valore mi trabajo cuando a ellos ni siquiera les gusta lo que a mí me gusta. Yo les puedo decir, mi mamá fue la primera que me decía de que, oye, búscate un trabajo de esto. El otro decía, no, o sea, a mí no se me hace. Y cuando tuve el trabajo corporativo, que me fue súper bien, renuncié porque me sentía como un león encerrado. Mi mamá no entendía, es que tienes la super empresa, y con el super trabajo, con el super sueldo. Le dije, es que pues ya hice según por lo que iba a estudiar. Y ya tengo todo esto, está súper aburrido. O sea, no me veo, que la seguridad de esto no es lo mío, no, perdón. No, bueno, pues ok. Entonces, y luego tomé otra, tuve realmente dos trabajos toda mi vida y fueron durante la universidad y cuando recién egresé y ya, y de ahí me dediqué a emprender y ya no volví. Pero, ¿por qué? Porque logré el puesto, logré los resultados y simplemente fue algo que no era para mí. O sea, y no era que me molestara levantarme temprano, a mí me molestaba que me dijeran a qué horas me tenía que levantar. O sea, eso para mí era una de las cosas que no me gustaban. O decía, ¿cómo es que soy tan creativo y estoy produciendo yo ciertos resultados para estas empresas y, y yo tengo un tope y ellos no? Entonces, para mí eran esas preguntas incómodas que yo decía, ¿sabes qué? Esta dinámica no es para mí. Y luego empezar, oye, pues, para mí algo increíble era tener una idea y luego verla manifestada y cómo impactaba positivamente la vida de otras personas. Entonces, eso también para mí era surreal. Y decía, wow, qué padre que algo que salió de aquí ayudó a estas personas, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar la tribu correcta. Y no es que la gente que esté cerca te odie, pues simplemente que le estás preguntando a las personas incorrectas. O sea, créeme que tienes que cuidar con quién consultas tus sueños, con quién consultas tu crecimiento. Tienes que cuidar eso. Incluso en tu iglesia, incluso en tu congregación, incluso con tu grupo de amigos, porque no todos tienen la misma filosofía de vida que tú tienes. Las cosas de mi negocio, yo no lo consulto con muchos de mis amigos. Para nada. De mis mejores amigos, no, porque ellos no llevan la dinámica que yo llevo. Muchos de ellos tienen empleos bien pagados, son felices en eso. Y yo no voy a venderles mi filosofía porque a ellos no les interesa. Y yo puedo tener ciertas áreas de creencias. Por ejemplo, hay muchas personas, digo, y tengo amigos, por los cuales les cuesta trabajo hablar de dinero. O sea, para ellos hablar de dinero es como, no, es que eso no se habla, es que esto, para mí es algo súper X, o sea, no importa la cifra, no, o sea, pero es porque a mí, una de las cosas que obtuve es, el número es irrelevante, para mí es un fluir, o sea, hay mucho, hay poco, o sea, se mueve, o sea, es una cifra, ¿no? Pero para ellos tiene tanto poder el dinero que es un tema casi, casi de sacrilegio hablarlo, ¿no? Está bien, pues eso habla de que él los gobierna y yo no voy a cambiarlos porque pues es pues la manera en la que ellos piensan, pero donde yo me muevo, donde yo sí consulto, son cifras. Vendí 100,000, 20,000 dólares ahora, pues puedo decir conocidos amigos que facturan con un cliente, o sea, por consultoría cobran 20,000 dólares o no sé, 3,000, 4,000 dólares una llamada. O sea, son simplemente números, no los gobiernan, pero no es para todos, no es en todos los. Entonces tienes que cuidar con qué tribu estás rebotando y principalmente esta parte, y por eso estoy creando esta atmósfera, porque como creyentes, si estamos emprendiendo, si estamos creciendo, pues a veces puede haber ciertos religiosos o ciertas estructuras de pensamiento con las cuales no podemos rebotar nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros proyectos, porque, es que ya estás haciendo un ídolo del dinero, ya estás haciendo un ídolo de tu negocio, y bueno, carecen del contexto necesario para poder pues simplemente opinar, ¿no? Me dio risa que una persona ahí en YouTube puso, oye, nunca hablaste de la salvación. Y es que le dije, es que si, una, si escuchas el video y dos, si entiendes el contexto. Pero si o sea, esta no es, les digo, este no es una iglesia para predicar del arrepentimiento y la salvación. Esto es para personas que ya creen, que ya son salvas y que están buscando crecer de la mano de Dios. Entonces, volvemos a esta parte, cuidar bien tu tribu, cuidar bien donde tú estás, ¿no? Y um, también evalúa los líderes con los que estás, o sea, con quién estás
pues pidiendo dirección. O sea, posiblemente también, a lo mejor, pues a veces Dios te va a incomodar y te va a decir, ¿sabes qué? Ya no es. Y tienes que aprender a aislarte. ¿Por qué? Porque hay un poder en la proximidad. O sea, te les decía, hay muchas industrias, muchos sectores donde se han creado codependencias aspiracionales con la gente que te rodea. Es que tú puedes, es que tú permaneces, no lo sueltes, esto y el otro. Y si tú y dices, ok, qué padre que ellos me lo están diciendo, voy a ir a hablar con otra persona que también es exitosa en negocios y qué opina de esto que me están diciendo. Y a mí me han llegado varios y les digo, ¿y sabes qué? Está increíble el punch que traes, los conocimientos que hiciste, pero sinceramente yo creo que esa oportunidad de negocio en la que estás ya no es viable. No está aprovechando todo tu potencial. Creo que puede ser algo mejor, creo que puede ser algo mucho más grande, pero pues si realmente lo consideras así, yo te diría que te movieras o removieras y que empezaras a hacer otra cosa por tu cuenta, ¿no? Es un ejemplo. Entonces dices, ah, ok, voy a evaluar esto. Y ya les pongo yo casos personales que veo y demás. Y bueno, por eso tienes que aprender a identificar estas cosas y tener más que una persona que te pueda ayudar, ¿no? Que hay otra sección, esta parte de buscar los consejeros que tú puedas realmente tener más de una perspectiva interna, ¿no? O sea, puedes estar, no sé, si trabajas en alguna empresa, tú tienes algún proyecto con consejería dentro de ese proyecto, la organización donde estás o emprendiendo, pues también busca unos externos y preséntales tu plan de trabajo, tus estrategias, esto y el otro, y si no, pues simplemente pide asesoramiento sobre eso. Si no estás, o sea, yo no, hay personas que llevan años, si no es que más de 1 o 2 años, y su crecimiento ha sido como súper poquito económicamente, porque todo lo han enfocado en vender un producto o un servicio, y pues es importante que evalúes los resultados, porque ya has desarrollado ciertos conocimientos y demás que los pudieses aprovechar mejor en otra industria, en otro sector o con otra actividad. Entonces yo lo he visto con muchas personas, ¿ok? Entonces digo, por eso es importante que tengas múltiples consejeros, diferentes personas capacitadas que te puedan orientar y aprovechar todo tu potencial que tienes ahí, ¿no? Entonces cuida bien tu tribu, evalúa a quién le pides consejos, ve sus frutos y demás. Y lo siguiente, ya para ir terminando los últimos 2 tópicos, número 1 es que te prepares para recibir. Hubo una prédica este domingo pasado, creo que fue este domingo pasado, no, antepasado, muy interesante, me gustó mucho cómo lo hablaron, que es que nosotros debemos de pedir desde la gratitud, no desde la necesidad. O sea, cuando tú le estás pidiendo a Dios por algo, empezar a moverte y actuar como si ya lo hubieses recibido. Y a veces estamos esperando hasta que recibamos las cosas para empezar a actuar o hacer o tomar ciertas decisiones o hacer ciertos cambios. Pero muchas veces nuestras acciones niegan la petición. ¿A qué me refiero con esto? A que yo pedí por esto, o sea, no, Dios, yo te quiero pedir por unas mejores finanzas, pero yo no estoy mejorando ya las que tengo. O yo te pido por una mejor salud, pero no estoy mejorando mi calidad de vida, no estoy tomando decisiones de mi calidad de vida. No, yo quiero un mejor matrimonio, pero yo no estoy invirtiendo en aprender cómo resolver problemas. O sea, no estoy haciendo nada de eso. Entonces, automáticamente mis acciones niegan realmente mi petición. Porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, muchos de nosotros estamos pidiendo a Dios por cosas. O sea, les voy a poner un ejemplo bien claro. Yo le estoy pidiendo a Dios porque crezca mi negocio, pero yo no estoy invirtiendo en mi negocio. Y si tú no inviertes en tu negocio o en ti, ¿por qué otra persona debería de hacerlo? Y esa es una pregunta que es como súper interesante. Tú quieres que tu negocio crezca, pero tú no inviertes en tu crecer. Pues no es antinatural. O sea, realmente no quieres crecer. Quieres que alguien te mantenga. Quieres que alguien haga las cosas por ti y así no es como funciona la cosa. Entonces, pues es correlacional en esta parte, ¿no? Entonces tú tienes que pedir como si, o prepararte para recibir aquello que estás pidiendo. O sea, haz espacio. Lo he estado empujando mucho en los devocionales. Haz espacio para las cosas que Dios tiene para ti. Remueve, quita, limpia, restaura. O sea, lo que tengas que hacer para hacer espacio para aquellas cosas que Dios ya tiene preparado para ti, ¿no? Y la otra es que pues dejes de pedir desde una manera caprichuda. O sea, Dios tiene, dice la Biblia, que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Pero obviamente cuando estos anhelos están alineados a lo que Él tiene preparado para nosotros,
O sea, hay gente, les digo, o sea, hay gente que pide desde el lente de los caprichos, donde no madura, no mejora su carácter. Y si Dios cumpliera eso, sería básicamente consentir a un niño malcriado, donde no desarrolló su carácter, donde no mejoraron sus sistemas de valores, donde no mejoraron sus estándares. Entonces no mejoró nada de eso y quieres que le resuelva. Entonces, pues no, les digo, es como si vamos a poner que un niño súper rico atropella a una persona aquí y se echa a correr y su papá le resuelve la vida al niño rico, ¿no? Y dice, oye, es que fíjate que pasó esto, ayúdame, ¿no? Pues el papá obviamente dice, oye, pues tienes que pagar unas consecuencias, tienes que aprender de lo que hiciste. Pero si no lo hiciera, en ese caso, ¿qué va a suceder? No cambió el carácter, ¿resolvió el problema? Sí, pero posiblemente va a dañar más que beneficiar a la persona, ¿no? Porque simplemente está creando una persona malcriada y le está resolviendo los problemas y no está aprendiendo a ser responsable de sus acciones. Pues es igual. O sea, en la Biblia dice, oye, alégrense cuando los disciplina, porque Dios disciplina a quienes ama. Entonces, tenemos que aprender esta parte también de ser corregibles, ¿no? Y de aprender a pedir también desde una madurez. Tú puedes, y digo, no es con caer con prejuicios, pero tú puedes cuando una persona está pidiendo a Dios, muchos están pidiendo que se le resuelvan problemas, no que se les dé la capacidad para resolver problemas. Dios, dame la capacidad de poder administrar mejor mis finanzas para poder crear un negocio más próspero. Apúntame a los recursos necesarios. Dame la disciplina de poder aprender. Dame la sabiduría de poder entender lo que me están diciendo. Dios, ayúdame a tener la seguridad para tocar puertas, que se abran espacios donde yo pueda poder mi negocio. Dios, ayúdame a desarrollar la creatividad o conocer personas que me ayuden a poder crecer mi negocio de manera comercial. Fíjate cómo cambia la petición. Dios, ayúdame con mi negocio, ayúdame a tener más dinero, ayúdame a tener más ingresos. O sea, fíjate, porque tú te estás viendo desde el otro lado, tú entiendes que Dios es a través de ti que va a hacer que las cosas sucedan. No va a hacer las cosas siempre por ti. Es madurez. Entonces, tienes que dejar de pedir caprichos. Tú te vuelves 100% responsable de tu situación. La hayas elegido tú o no, ha sido circunstancial o por elecciones, tomas la responsabilidad, te encaminas con Dios y empiezas a ejecutar. Y por último, pues es que trabajes con lo que tienes, no con lo que quieres. Aprende a hacer cosas extraordinarias con los recursos que tienes. Si tú no aprendes a aprovechar todos tus recursos, vas a estar batallando muchísimo. Entonces, tú tienes que tener el discernimiento de maximizar tus recursos. Esa yo creo que va a ser una de las maneras más sencillas de entender que con lo que tienes ahorita puedes hacer cosas extraordinarias. No necesitas más. Necesitas más creatividad para usar lo que ya tienes, definitivamente. Pero que necesites más, estoy casi seguro que todos los que estamos aquí ya tenemos más que suficiente para empezar a dar el paso a ese siguiente nivel. Entonces, ponle a Dios como si fueran, mira, el ejemplo más claro es el de Jesús con los pescados, o sea, algo que se veía limitado, poco, escaso, y lógico que él lo hubiese usado, simplemente lo bendijo y empezaron a ejecutar creyendo lo que de la bendición y que comieron, creo que más de 40,000 personas, ¿no? O sea, si lo ves ahí, con lo que el mundo puede haber limitado, con Dios es ilimitado, pues. Hasta sobró. Entonces tú tienes que entender eso. Si tú llevas, o sea, pides por sabiduría y lo llevas a Dios, Él lo va a multiplicar de una manera extraordinaria. Y a mí es lo que me encanta. O sea, Dios lo ha hecho conmigo una y otra vez. Y yo te quiero retar a que hoy también tú lo hagas, a que trabajes con lo que tienes, no con lo que tienes. Entrégaselo a Dios, pónselo, bendícelo Dios, bendice esto que tengo, esta infraestructura, estas relaciones, esta tecnología, este mobiliario, este equipo, estos conocimientos. Ayúdame a maximizarlo. Dame la capacidad de saber aprovechar esto, de entender cómo hacerlo para que cuando produzca frutos, yo también saber que tú me vas a dar todavía más porque he aprendido a inventariar lo que tengo, a aprovechar lo que tengo, a multiplicar lo que tengo. No estoy esperando que se me multiplique sin haber crecido lo que ya tengo. Entonces, tú tienes que entender la perspectiva que Dios tiene para ti, ¿no? O sea, al final, creo que uno de los puntos que por ahí se me pasó era nada más la parte que al final del día fuimos llamados a ser embajadores del reino aquí, ¿no? Y eso se va a lograr con eso. A lo mejor el mundo va a ver cosas bien limitadas que tienes, pero Dios nada más necesita la fe, la disposición
pues, para lograr resultados extraordinarios. Y esa es la sesión del día de hoy.